Muy bien, listo. Gracias. Vamos a intentarlo una vez más. Aquí, Ahora sí, perfecto. listo. Muchas gracias por avisarme. No sé qué pasó. ¿Cómo les ha parecido este tema de la Biblia? Muy interesante. Hay muchas cosas por aprender definitivamente. Muy bien, y hermanita Joana, ¿qué opina? Amén, amén, hermanita linda. Pues casi no le escuchaba, pero ahorita ya le estoy escuchando un poco mejor. No sé si es que como está haciendo lluvia por acá, entonces no estaba entrando mucho su voz, pero ya ahorita ya escucho un poquito mejor. Me gustaría que me repita cuál fue la pregunta que hizo, hermana. Sí, señora, le pregunté que cómo nos había parecido ese tema de la Biblia. Ah, claro que sí, súper interesante y muy necesario, ¿verdad? Y contenta de aprender más de la palabra de Dios, cosas que no conocía y estoy muy agradecida. No se imagina, hermana, cómo estoy de agradecida con Dios y con usted y con las personas que hacen que curso esté llevándose a cabo, porque es súper necesario y edificante también para nuestras vidas. Sí, señora, muy cierto, muy importante. Vamos hoy a conocer los atributos de la Biblia. Hoy vamos a estar viendo que la Biblia, bueno, hay más, muchos más atributos, ¿no? Pero yo tomé estos para explicarlo uno por uno, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, nos muestra que la Biblia es eterna, ¿sí? ¿Por qué podríamos decir que la Biblia es eterna? Amén. Porque la palabra de Dios pues no, nunca pasará, siempre Muy estará bien. presente en nuestras vidas. Así es, ¿sí? La Biblia es un libro que siempre está vivo, siempre. O sea, nunca muere, por eso es eterna, es viva, que permanece siempre y tampoco, ¿sí? Va a dejar de existir, porque dice que el cielo y la tierra no pasarán, ¿sí? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que siempre está vigente, siempre está actualizada, no pasa de moda, ¿cierto? Es un libro, perdón, inmarcesible, que no se envejece, que no se marchita, ¿sí? Por eso es que es eterno, ¿sí? No hay nada, dice un proverbio, no hay nada de lo que esté escrito en debajo del cielo, dice, eh, que no haya existido, ¿sí? Uno mira la moda de hoy en día, los jóvenes, cómo se peinan y dice, no, eso es lo último. Acá en Colombia decimos, eso es lo último en Guaracha, diciéndolo así, como lo último, la última tecnología. Y resulta que la Biblia misma nos dice que no, que eso ya había pasado, que eso ya antes había existido. Todas estas modas que vemos en el mundo, eso ya había existido en la Biblia, más antes nos dice eso en el libro de Eclesiastés. Creo que alguien entró, voy a cerrar un poquito. Miramos a ver si hay alguien por ahí que nos está diciendo que admitir. Wow, no.
Falsa alarma. ¿Listo? También la palabra de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir con que sea inmutable? Que ya no se le puede quitar, que ya no se le puede añadir, no se le puede ni quitar ni añadir. Así Dios la escribió y así debe permanecer. O sea que ya así como Dios la estableció, así debe estar. Por eso es muy importante que creamos que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cierto? Fue inspirada por Dios y no por los hombres. Él fue el autor de la palabra de Dios, o sea que así como Él la estableció, así es importante que la creamos, ¿sí? El que sea inmutable quiere decir que no va a cambiar, por eso no cambia, por la moda o porque nosotros a veces pensamos que porque las épocas cambian, entonces ella también, no. Ella va a permanecer así tal cual. Por eso dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tiene que tener un cumplimiento, ¿sí? Por eso no va a cambiar. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese es otro testigo en Isaías 48. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También eso lo dijo Jesús en Mateo 24:35. Entonces vemos que allí, por eso la palabra de Dios es inmutable, no se le puede quitar ni se le puede añadir, tal cual como está, como Dios la estableció. Así ella queda y no va a cambiar por nada, ni por las épocas ni por nada. Por eso es inmutable. También es espíritu. La palabra de Dios es espíritu y vida, dice allí, ¿sí? Porque dice, mis palabras son espíritu. Digo eso, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es el único libro que es espíritu, porque es la única que produce vida en nosotros, ¿sí? Por eso es espíritu, porque en ella está escrito lo que salió de la boca de ¿quién? De Dios. Y eso fue lo que nos infunde vida a nosotros, a todas las cosas, ¿sí? A las cosas inanimadas les dio vida, dice allí también en una carta del Nuevo Testamento. Dice, por eso es que Dios y su palabra tienen ese poder de infundir vida a las cosas. Por ejemplo, le dio forma al hombre, ¿cierto? ¿De dónde cogió al hombre y de dónde lo formó? ¿De qué lo formó? Del barro, ¿cierto? Hizo un muñequito. Y a ese muñequito, a esa cosa inanimada, dice que sopló y le dio vida. Y nosotros también estando, dice la Biblia también en otro versículo, que nosotros también estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios también nos dio vida a través de su palabra, a través del hombre Jesús, de su Hijo Jesús. Él nos imparte esa vida, imparte ese aliento de vida que llena nuestros corazones. ¿Sí? Por ejemplo, al que no tiene fuerzas, dice, al que esté triste lo consuela. Y él da fuerzas al que no tiene ninguna. Al que está enfermo le dice que envió su palabra y lo sanó. Al que está pobre le enriquece. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Y cuando las personas la ven, la conocen y la pueden conocer, la pueden poner por obra, porque uno mismo es el que pone en actividad esa palabra por la fe, ¿cierto? La pueden notar, la pueden producir, la pueden ver, la pueden conocer, no solamente como dijo Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, sino que la ponen por obra. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, que produce fe en las personas. Y eso va a cambiar
su modo de ser y su modo de actuar y su modo de pensar. Si nosotros leemos la palabra de Dios con fe, esa palabra se va a encarnar en nosotros, ¿cierto? Y si nos apropiamos de ella, va a dar resultados. Unos resultados tremendos que no nos lo podemos imaginar solo por creer que la palabra de Dios es viva para los que la hallan. O sea que no tenemos cualquier libro. Tenemos, como dice allí en segunda de Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la escritura que es inspirada por Dios. También dice que es verdad, la Biblia es verdad porque actúa como un espejo. ¿Sí? El espejo muestra la verdad, ¿cierto? De cómo estamos. ¿Cómo está la humanidad de hoy? La situación actual de las personas. Muestra, la Biblia muestra. Está aquí reflejada la humanidad. Está plasmada. Es un espejo porque cuando nosotros nos vemos a diario, ¿cierto? Nosotros vemos a diario, vamos a poner un ejemplo, con la televisión o en los medios de comunicación. Hoy en día casi no hay programas para ver, ¿cierto? Todas esas novelas que a veces presentan, programas que presentan, que se ven, pues muchas veces son groserías, otros son, bueno, violencia. Todas estas cosas, todo esto pasa porque las personas se alejaron de Dios. Todo esto lo que está pasando en este momento, eso es lo que ocurre, eso es lo que deja el resultado del pecado. Cuando las personas se alejan de Dios, eso es lo que pasa, eso es lo que se muestra, eso es lo que ellos, es lo que se ve, lo que se consume a diario. ¿Sí? Una persona que está alejada de Dios, que comete pecado, pero la persona no lo ve así, la persona dice, no, ese es mi trabajo. ¿Sí? Y está uno lejos, si está lejos de Dios, pues va a vivir siempre pecando, siempre va a estar pecando en su vida. ¿Sí? La familia va a estar así también, porque la Biblia lo dice. Por eso ella es un espejo, por el cual pasa a relucir las cosas de las personas. Siempre va a mostrar lo que hay en la persona. Lo muestra, ella no lo tapa, lo muestra. Por eso también las personas no vienen a la palabra de Dios, no le creen tampoco a la palabra de Dios. ¿Sí? No se quiere mirar ante ese espejo, mejor, porque no quiere saber y ni quiere enterarse de cómo está. Por eso es que muchas veces la gente ni la quiere leer para no conocer cómo está su estado con Dios. Hay gente que me dice, no, a mí me da miedo ese libro. Hay algo que me da miedo, no lo puedo leer. Porque allí muestra mucho como los juicios, que el apocalipsis, uy, no, ese libro es muy duro. Entonces, no vienen a la palabra para arreglar su vida, ¿sí? Porque Dios nos dejó este espejo. La palabra de Dios, que es la verdad, dice que es para que nosotros nos arreglemos delante de Dios, delante de los hombres también. Si Dios nos dejó esta palabra, ¿cierto? Es para que la obedezcamos, sus mandamientos, para que los vivamos, ¿sí? Para que vivamos en función de ellos, no conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Porque es necesario que nosotros aprendamos a ser obedientes a la palabra, ¿sí? A Dios le agrada que nosotros seamos obedientes a la palabra. Porque si nosotros somos obedientes a la palabra, nosotros vamos a poder disfrutar de las cosas de esta vida. Y dice que vino, dice que todos esos mandamientos, todo eso que está allí escrito, es para que nosotros podamos tomar en obediencia, ¿sí? Esa palabra y podamos vivir a plenitud conforme a lo que está escrito allí. O sea, no son mandamientos por fastidiarnos a veces, así como dicen los jóvenes, no, qué fastidio esto.
mi papá y mi mamá, cuando uno pone normas en la casa, ¿no? Entonces los jóvenes dicen, "No, qué fastidio". No, Dios no, no pone mandamientos para fastidiarnos, sino pone mandamientos para que nosotros los obedezcamos y aprendamos a vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Si Él nos manda, si Él nos da un mandamiento es para vida, para que nosotros podamos vivir bajo ese mandamiento. ¿Sí? Por eso dice que Él vino para que tuviéramos vida también. Jesús dice vida y vida en abundancia y vida eterna, porque a través de la palabra y a través de Jesús, Dios nos da la vida que Él quiere. También la palabra de Dios va a justificarnos, ¿cierto? Si estamos bien o si estamos mal. O sea que siempre va a decir la verdad. Siempre nos va a mostrar nuestra condición frente a Dios, conforme a la palabra. Por eso es que la palabra de Dios es verdad. Es como un espejo, muestra la verdad, refleja nuestra condición, ¿sí? Y delante de los hombres. ¿Sí? Siempre nos va a mostrar la verdad. Nunca nos va a engañar si nosotras la escudriñamos, ¿sí? Vamos a encontrar la verdad gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todas estas cosas. El Espíritu Santo es el que nos va guiando a toda verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. También dice que es vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es viva porque ella es la que infunde vida, ¿cierto? La que nos infunde vida a nosotros a través de sus promesas. Dicen los que saben, los que yo no las he contado, ¿no? Pero dice la gente que ha estudiado, dice que hay más de 33,000 promesas. Los que estudian esta parte de las promesas dicen que hay más de 33,000 promesas. ¿Sí? Y si tomamos una sola de esas promesas, ¿cierto? Una de esas promesas, nosotros podríamos ser vivificados. Por ejemplo, una de las promesas que Jesús nos dejó a nosotros dice así, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles serían esas cosas? ¿Ustedes qué piensan de qué cosas se refiere? Digamos, eso se refiere a cuando yo busco primero que todo el reino de Dios, así como la palabra lo dice, lo demás viene por añadidura, quiere decir, digamos, de cada área de mi vida, el Señor va a tener el control. Y las cosas, o sea, las bendiciones se van dando poco a poco. O sea que para yo tener esa promesa dice que todas las cosas serán añadidas, que es lo que tengo primero que yo hacer. Primero que todo, tengo que yo tener, digamos, disposición totalmente de tener a Dios en mi corazón, de tener a Jesús en mi corazón, de empezar a, como se dice, a tener ese compromiso con Él, de permitirle que Él esté en mi corazón y que empiece a cambiar mi vida, lo que a Él no le gusta, lo que no le agrada, que yo pueda ir poco a poco trabajando en su reino, leyendo su palabra, entendiéndola y muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros lo ponemos a Él en ese primer lugar en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, es increíble cómo poco a poco, digamos, en las áreas de nuestra vida, digamos, en la salud, en las finanzas, que en el trabajo, en muchas áreas, obviamente vamos a empezar a ver las bendiciones de Dios. Ujú, exactamente, porque así lo dice la escritura. Dice que buscar primeramente el reino de Dios. O sea, debemos buscar primero lo que, lo que a vida eterna permanece, así como dijo Jesús. Ustedes me buscan por el pan, porque yo les multipliqué el pan. Pero no busquen ese pan. Busquen la vida eterna. Busquen lo que a vida eterna permanece, que es el reino de Dios y su justicia.
Eso es lo que dijo Jesús y dice, y si ustedes hacen eso, dice que todas estas cosas, ¿sí? Como la bebida, porque más atrás dice allí, ¿por qué os afanáis por, por la comida? ¿Por qué os afanáis por vuestro vestido? No, las aves de los cielos no tienen graneros, ¿sí? No hilan, no siembran, y vuestro Padre Celestial los alimenta, ¿sí? Y por qué os afanáis por el pan? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Miren los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Por eso ahí dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea que si una persona creyera en este versículo de verdad, confiara en este versículo, podría tenerlo todo. Podría tenerlo todo ya. ¿Por qué? Porque le cree. Primero porque cree en esa promesa. Y esta promesa es para todo aquel que cree. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es viva, o sea, real. Es real. Si ella lo dice es porque es así. Y es eficaz. Y más cortante. Entonces, vemos acá que en este versículo, si la persona llegara a creerlo, lo tendría todo ya. Porque para el que cree todo le es posible. Recordemos que Dios trabaja con nuestra fe. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos creciendo en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, hay otra promesa, ¿sí? Para terminar este punto de los atributos de la Biblia, hay otra promesa que Él nos hace a través de la Escritura, y es que Dios está con nosotros todos los días, ¿cierto? Esa es una promesa que Él nos dejó. Dije, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? O sea, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar huérfanos ni desamparados. Y una vez dice, estoy solo. A veces uno se siente solo, ¿cierto? Y se le junta el cielo con la tierra, como decimos acá. Él nos dice, no se afane. No se afane, Joana, aquí estoy yo. Dice Dios. No se afane, yo estoy ahí con usted. Y si te pasa algo, Joana, o nos pasa algo, Viviana, tranquila. Tranquila. Yo tengo el dominio de todo eso. Y todo esto que está pasando en tu vida, todo esto que está pasando, va a redondar para bien. No se preocupe, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Y nos afanamos, ¿cierto? Pero Dios no nos va a dejar solas. Dice la palabra de Dios que Él no nos va a dejar ser tentadas más de lo que nosotras no podamos resistir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos confiar en Él y en su palabra. Recuerde una cosa, que usted sí es importante para Dios. Usted sí es importante y que Dios la conoce a usted por nombre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? No se olvida de nosotras. ¿Por qué? Porque Él invirtió en nosotros. Él invirtió en cada una de nosotras para salvación. Él dice que nos dio a su hijo, a su único hijo, para que fuéramos salvas y para que hoy podamos recibir esas promesas, grandísimas promesas, como dice en segunda de Pedro. ¿Sí? Y hay que investigar muchas más promesas, muchísimas promesas. Esa es una de las tareas de este módulo, si ustedes quieren hacer esas promesas. Esa es una tarea, pero se las voy a dejar ahí, vamos a dejarla ahí y vamos a mirar el siguiente tema. Hermana Viviana, tengo una pregunta. Sí, señora, claro, sí. Antes de pasar al otro tema, al otro título, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es la siguiente.
Yo tenía que había escuchado los atributos de Dios. Entonces, obviamente, pues que la palabra de Dios, pues, o sea, hay diferencia en que digamos los atributos de la Biblia o los atributos de Dios, o si me podría aclarar un poquito que yo tenía, como le digo, conocimiento sobre los atributos de Dios y ahora veo los atributos de la Biblia. Wow, eso nunca lo había pensado, pero si usted me da un tiempo, yo te puedo responder eso bíblicamente, me gusta responder así. Entonces, con el favor de Dios, mañana te podría dar la respuesta por el grupo, ¿estaría bien? Claro que sí, mi amada, me parece excelente. Muchas gracias. Listo, sí, es mejor porque la verdad nunca lo había pensado, hasta ahora usted me lo pone acá como a pensar, la verdad no lo había relacionado, pero entonces vamos a investigar, a mí me gusta investigar y pues voy a traerle. Esa va a ser mi tarea, vea, usted ya me puso una tarea a mí, entonces la voy a investigar y con mucho gusto se la respondo por el grupo para que también mis otros hermanos aprendan, ¿vale? Sí, me parece muy bien, hermana Viviana, me parece muy bien. Muchas gracias. Listo, ahora vamos a mirar. Gracias a ti, hermanita Joana, gracias por esa pregunta, porque todas esas preguntas que ustedes hacen es para aprender. Yo también aprendo con ustedes. Ustedes, mejor dicho, ustedes me ayudan a mí a dar a conocer cada día mejor este tema. Por eso no se quede callado. Pregunte. Ese es mi lema. No se quede callado. Pregunte. Porque si no preguntamos, nos vamos a quedar con la duda. Y la idea no es esa, sino que podamos crecer en el conocimiento. Bueno, entonces la Biblia es. Ese es nuestro tema ya para finalizar y vamos a explicar punto por punto este tema. Este tema tiene tarea, entonces, claro que todas estas clases, algunas clases no tienen tarea, ¿no? Pero esta clase sí tiene tarea, entonces yo les aviso cuando hay tarea y cuando no, para que nos pongamos juiciosas. Ustedes dos son muy juiciosas. La lumbrera, dice que la Biblia es lumbrera. Bueno, la Biblia es lumbrera, dice la palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta ahí dice el Salmo 119, 105. ¿Sí? Pero la Biblia también es lumbrera porque tiene la medición de los tiempos. Porque ella me alumbra mi camino, dónde debo andar, cómo debo andar, a quién debo seguir. Me alumbra el camino, ¿sí? Como cuando uno va en un camino oscuro. Entonces tenemos la lumbrera que es, en ese caso, el bombillo, ¿no? De la calle. Nos alumbra por donde caminar. Así es la Biblia. Porque recuerden que dice que estábamos en tinieblas, pero la Biblia también es la lumbrera de nuestras vidas. Y también la Biblia es la lumbrera porque tiene la medición de los tiempos. Es como les digo, la lumbrera como el sol y la luna, que marcan los tiempos. ¿Cuál es la función del sol y cuál es la función de la luna? Ellas marcan un tiempo, ¿cierto? Los años, los meses. Marcan los tiempos, revelan y muestran los tiempos para que nosotros estemos prevenidos y tengamos en cuenta en qué tiempo estamos. La pregunta es, ¿en qué tiempo estamos nosotros en este momento? Bíblicamente, ustedes que ya conocen la Biblia, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora? Según la palabra de Dios, ¿no? ¿Difícil la pregunta? ¿Puede repetirla, hermana? No le escuché bien, por favor, disculpe. Listo.
Estábamos hablando que la luna, que la Biblia es luna lumbrera, ¿cierto? La Biblia es lumbrera porque tiene la medición de los tiempos, ¿sí? Es como lumbrera como el sol y la luna, que marcan los tiempos, o sea, revelan y muestra los tiempos, los años, los meses, ¿cierto? Pero entonces la Biblia también muestra los tiempos en que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y si la Biblia nos muestra los tiempos que estamos viviendo es para prevenirnos, ¿cierto? Que tengamos en cuenta, para que nosotros tengamos en cuenta y estemos preparados, ¿cierto? En estos tiempos, según la palabra de Dios, ahí va la pregunta, según la palabra de Dios, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Sí, es tan difícil la pregunta. No sé, mi amada hermana. Viviana, ¿qué dice? De pronto ella tenga la respuesta. Creo que Viviana se nos fue. Aló, aló. Ah, ¿Me sí. escuchan? Ah, sí, señora. Pensé que me estaban escuchando. Bueno, como te estaba diciendo, la verdad, estamos pues, como se dice, en los tiempos finales, porque eso está en la palabra, en Apocalipsis. Se está viendo y en muchas partes de la Biblia se está cumpliendo la palabra en todo lo que estamos viviendo hoy en día con todo este tema de la pandemia, antes de la pandemia, muchas situaciones que ha pasado a nivel, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, y lo que sigue pasando, ¿no? Y esto realmente no es nada para las muchas cosas que está por pasar, porque pues eso está en la palabra, y por eso, pues como se dice, precisamente siendo conscientes que estamos en los tiempos finales, por eso Dios nos está llamando con lazos de amor y nos está dando esa, como esa oportunidad de arrepentirnos, de estar de su mano, de estar en su camino, de que vivamos siempre pegados ahí de su palabra, que podamos vivirla, que podamos aplicarla, porque con toda esta situación que está pasando, hay muchas personas que siendo cristianas, conocedores de la palabra, se están enfriando, se están alejando. Entonces, eso es muy triste y es, es, es muy preocupante. Sí, señora, muy bien. Ese es el tiempo, lo que dice la hermana Viviana, es cierto. La Biblia nos está mostrando que ya estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos habla por medio de Apocalipsis lo que va a pasar. ¿Sí? El libro de Apocalipsis no se puede, digámoslo así, cumplir hasta que no venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Es que el Señor los bendiga y con ¿Sí? ayuda de Dios nos Pero vemos. es un libro profético en este momento. Pero Bueno, ya está a bendiciones. punto Hasta de luego. desatarse todo eso que está allí escrito en ese libro de los 21 juicios que están allí en Apocalipsis. Y eso que está escrito se va a cumplir. Así como se cumplió lo que estaba escrito, ¿cierto? Nosotros estudiábamos acerca de Jesús, todas esas profecías que están allí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Todo eso que se tenía que cumplir en Jesús, que cómo murió, su muerte tan terrible, cómo lo azotaron, escupido, lacerado, mejor dicho, le arrancaron su barba. Todo eso estaba escrito desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Estaba escrito y se cumplió en Jesús. Asimismo, asimismo se va a cumplir para este tiempo. Asimismo se cumplirá lo que está escrito acerca de esta humanidad. Dios por eso nos dejó la palabra de Dios, para que en ella podamos indagar de los tiempos y nos persuadamos de los tiempos de este último tiempo que estamos viviendo, que según la palabra de Dios son los últimos tiempos, ¿cierto? Que estamos viviendo.
porque ya todas las señales, las profecías, todo lo que está escrito acerca de estos últimos tiempos, dice el Señor Jesús, y será principio de dolor. Todo esto es lo que ya se está cumpliendo, lo que estaba escrito. Ya se cumplió. Dice que en los postreros tiempos hay guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, y todo esto será principio de dolor. Y todo esto está cumplido, ya está cumplido. Solo falta es que venga el Señor Jesús. Y con esto nos avisa, prepárese, preparémonos, porque el Señor Jesús ya viene. Ya no hay más tiempo. Este es el último tiempo. Se está dando un último avivamiento para que se cumpla el tiempo para los gentiles. ¿Sí? Ya no tenemos nosotros los gentiles, no tenemos otra oportunidad, sino es ahora de ser salvos. ¿Sí? Porque muchos predican y dicen que es que yo me voy a esperar a que venga el Señor Jesús y hay una oportunidad que dice que los decapitados. No, eso ocurre solamente para el pueblo judío. Pero el gentil como nosotros que no somos judíos, para el gentil ya no hay más oportunidad. Por eso el tiempo de arrepentirnos es ahora, hoy Dios nos da ese privilegio de hacerlo. ¿Sí? Por eso la Biblia nos muestra en qué tiempo estamos. Estamos en los últimos tiempos. La otra cosa que hace la palabra del Señor es señalarnos el camino. Así como les decía, hay muchos caminos, ¿cierto? Pero el camino en la Biblia es, ¿quién será el camino en la Biblia? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Quién será el camino en la Biblia? Jesús. Jesús, ¿cierto? Él es el camino en la Biblia. Y el propósito de la Biblia es mostrarnos a Jesús. Por eso es que les estaba diciendo la clase antepasada, que la Biblia, el protagonista principal es Jesús. Por eso es que necesitamos conocerlo. ¿Sí? Que lo conozcamos no de cualquier manera, sino que lo conozcamos conforme a la Escritura. No como la gente lo dice, sino conforme a las Escrituras. Es muy importante que usted conozca a Jesús, ¿sí? Conforme a la Escritura, porque así mismo ese es el fundamento de nuestra fe para salvación. ¿Sí? Jesús mismo dijo, él mismo se presentó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando él dice esto, ¿sí? También dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Así que la Biblia nos alumbra y nos lleva a conocer a la persona de Jesús. Por eso es lámpara. Lámpara o lumbrera es lo mismo, ¿no? Es para señalar el camino. Que el camino es algo que ya está establecido. Es algo que ya está permanente. Por eso dice que no sea parte del camino. No sea parte de este camino ni a diestra ni a siniestra. Es porque ya está establecido. Y solo hay una manera de entrar al cielo. ¿Cuál será esa manera? Hay una sola manera para entrar al cielo. ¿Cuál será? Voy a preguntarle a la hermana Joana. Creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador. Bueno, la respuesta está muy bien, pero le voy a corregir una cosa. ¿Sí? Creer en Jesús. Creer en Jesús y tú dijiste de aceptarlo. No vamos a poner aceptar, vamos a poner recibir. ¿Sí? Vamos a recibir a Jesús. Correcto, corregir esa palabra, recibirlo. Recibirlo, porque usted lo acepta es por un ratico. Es como cuando usted acepta una visita. ¿Cierto? Perfecto.
Perfecto, copiado, entendido. Gracias, mi hermanita, por la aclaración. Listo. En cambio, usted recibe a su esposo, ¿cierto? Y lo recibe para toda la vida. Amén, amén. Así es nuestro Señor Jesús. Entonces, es a través de Jesús. Sí. Por eso debemos conocerlo. No conforme a mi pensamiento, porque hay una hermana que me decía, no, es que yo creo que Jesús, como que Jesús sí tuvo que caerse algún día de la cama. Claro, pues todo niño pequeñito se cae de la cama. Yo creo que Jesús también se cayó cuando estaba pequeñito. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. A ver, así hay otra que también dice que sí. ¿Qué dice la hermana Joana? Repítame, hermanita, repítame otra vez, por favor. Es que Listo. cuando lluvia la señal no entra muy bien. Ah, listo. Vamos a repetir la pregunta. Nosotros decimos, bueno, no es como yo lo diga, ¿no? Es como lo dicen las escrituras. No es como yo debo conocer a Jesús, no como yo pienso o creo yo, mi pensamiento, no, sino es como lo dicen las escrituras. Entonces, había una hermana que me decía, no, yo sí creo que Jesús sí se cayó de la cama algún día porque todos los niños chiquitos se caen, se tienen que caer, están gateando y se caen. Entonces, Jesús sí se tuvo que haber caído. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Por qué? Porque no lo dicen las escrituras, pastora. No, eso no dice la escritura. Jesús no tuvo que tener ni un raspón, ni un moretón, ni una caída, porque recordemos que Él es el Cordero Pascual, o sea, no tenía nada que tener de moretones ni nada, eso tenía que ser un hombre perfecto. Según la escritura, Él nunca tuvo una caída ni un raspón, nada. María era una mamá excelente, mamá que lo cuidaba y sabía que tenía que cuidarlo muy bien, ¿sí? Para poder él llegar a ser el Cordero expiatorio. Perfecto, dice allí. Por eso Jesús nunca tuvo una caída ni un moretón. Hasta que lo entregaron, o sea, fue entregado en manos de hombres y allí sí le hicieron todo lo que le hicieron. Más antes no. ¿Por qué? Porque tenía él que cumplir esa promesa también y la Virgen María cuidar a su hijo unigénito hasta que se cumpliera la palabra de Dios en Jesús. ¿Sí ve? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la Biblia. Nosotros vamos a tener un módulo que se llama Conociendo a Jesús y todas estas clases están allí. Es el segundo módulo. Terminamos este primer módulo y continuamos con el segundo módulo y allí vamos a hablar de todo lo concerniente a Jesús, conforme a las escrituras. Entonces, no se me vayan a perder este módulo porque sí es muy interesante. ¿Sí les gustaría conocer a Jesús conforme a la escritura? Amén, amén, amén. Amén. Amén, porque eso es lo que nos va a salvar. Por eso la Biblia es ese camino que nos muestra el camino al Padre, ese camino que el Señor Jesús nos dejó, ¿cierto? Ese camino que Él preparó para nosotros. Entonces, ese camino ya está listo, solamente es que lo conozcamos, pero no es a cualquier manera, sino es a la manera de las Escrituras. También dice la palabra de Dios que es leche. Bueno, cuando dice que es leche, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso está en primera de Pedro 2:2. ¿Cómo es que un bebé, cierto? Para las que han sido mamás, ¿cómo es que un bebé recién nacido toma leche hasta que se sacia, cierto? Así nosotros debemos ser, tomar esa leche espiritual que es la escritura y tómesela hasta que se sacie, hasta que quede bien nutrido. Pero dice que leche no adulterada, porque hay leches adulteradas. Y a esto me refiero es a personas que están empezando a conocer la escritura.
Debemos enseñarles conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay muchas leches adulteradas en este momento y en este tiempo, porque como se tiene que cumplir la palabra, dice que vendrán muchos engañadores. Por eso nosotros necesitamos comer Biblia para que no nos engañen, para que no nos metan gato por liebre, decimos acá en Colombia, ¿sí? Necesitamos comer, tomar esa leche, pero que sea leche eh, eh, no adulterada, ¿sí? Porque hay algunos que predican como quieren, que así enseñan a la gente. Y esa leche que está dando no alcanza a nutrir, no alcanza a nutrir a las personas, ¿sí? Y el problema que pasa es que cuando venga la verdadera leche, que es la palabra de Dios, les va a hacer mucho daño. Por eso es que he encontrado discípulos que me dicen, no, pero esto para mí ha sido terrible, porque a mí me habían enseñado una cosa y ahorita me toca cambiar el chip, porque ahorita usted me enseña que esto es así. Entonces, imagínense, ya todo ese tiempo que le habían enseñado, por ejemplo, la oración. La gente pensaba que orar era hablar con Dios, ¿cierto? Entonces, cuando vienen y dicen, no, ya no es hablar con Dios, es pedirle al Padre en el nombre de Jesús lo que necesitamos, ¿cierto? De una manera audible, ¿cierto? Pidiéndolo todo en el nombre de Jesús, declarándolo hecho, amén. Eso es orar. Pues las personas dicen, no, a mí me habían enseñado que era hablar con Dios. Entonces ahí se está dando una leche adulterada, ¿sí? Y hay algunos que ni siquiera admiten la buena leche. Dicen, no, 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 usted no me venga a cambiar lo que a mí ya me han enseñado, ¿sí? Sino que ya se acostumbraron a tomar de la adulterada y ya creen así, que no van conforme a la palabra, ¿sí? Entonces, este evangelio, ¿cierto? Va a generar controversia. Este conocimiento, ¿sí? Y si no va conforme a la escritura, pues son leches adulteradas, ¿cierto? Por eso es necesario, ¿cierto? Que nosotros comprendamos y entendamos qué es lo que nos dice la escritura. Otro ejemplo que les tengo y sí le voy a preguntar aquí a la que quiera contestar, ¿no? Eso sí es a la que quiera contestar. Es que no, a nosotros nos han enseñado que Jesús nació en un pesebre porque era humilde, porque se refiere a que él era humilde, ¿cierto? Y no, eso no es así. La Biblia nos da la razón por qué Jesús nació en un pesebre. ¿Alguien sabe por qué Jesús nació en un pesebre? La razón bíblica. Señal de humildad, hermanita. Sí, pero ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿No? Bueno, tranquila, no se preocupen, no se preocupen. Aquí estamos para aprender, aquí estamos es para conocer la verdad, ¿sí? ¿Sí? Y yo le doy gracias primeramente a Dios que fue el que me reveló esto, porque esto no es inventado mío, esto yo lo encontré, no yo, porque yo nada, es Dios que en su misericordia me enseñó y me mostró la verdad, porque yo hubiera podido también ser ciega, estar ciega, pero gracias a su misericordia y a su amor que me sacó, ¿sí? De esa ignorancia, como dice Pablo, de esos tiempos de ignorancia, y me ha dado a conocer a su Hijo Jesús. La razón por qué Jesús nació en un pesebre era porque era el Cordero Pascual, ¿sí? Un corderito donde nace en un pesebre, ¿cierto? Porque Jesús era el Cordero
Dice Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que como un cordero tenía que venir, como el cordero del holocausto, como el cordero del sacrificio, como la víctima, como ese cordero del sacrificio. Él era ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y todo corderito nace generalmente bajo techo. ¿Sí? Nacen en un pesebre. Por estas razones que la Biblia nos muestra que Jesús nació en un pesebre. ¿Sí? Para que se cumpliera esa tipología con ese cordero pascual que nos habla en Éxodo 12. Si ustedes lo quieren estudiar, leer en algún momentico de su tiempo libre, lo pueden hacer. Todas las características de ese cordero pascual se cumplieron en Jesús. Por eso fue que Jesús nació en un pesebre. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Solo es que el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos revele la verdad. Por eso es necesario dar la buena leche, no adulterada, para que todos crezcamos sanos y fuertes con esa leche que es la palabra de Dios. Por eso dice que deseemos esa leche no adulterada, que es conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Sí? También dice que la Biblia es pan. Moisés y Jesús dijeron, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios sí es verdadera común. El ejemplo está con Moisés, ¿cierto? Moisés, ¿cuántos días duró en el desierto? En el ayuno. Dice que duró 40 días en la presencia de Dios, escribiendo la ley, y fue nutrido con esa palabra por 40 días. O sea que nunca le faltó el arroz, la carne y las papas, como decimos acá en Colombia, no, sino que fue nutrido con la palabra de Dios. ¿Sí? Una persona que lea la Biblia se le quita el hambre, o sea, ya no come tanto, porque está nutrido con la palabra de Dios física y espiritualmente. Así como Moisés, que no comió en esos 40 días, ni tuvo agua, ni se tuvo alimento. Se nutrió con la palabra de Dios, ese era su alimento. Por eso la palabra de Dios es verdadera comida para el alma y para el cuerpo. También dice que la Biblia es miel. La miel se usaba antes, ¿sí? Para varias cosas. Sí, hay remedios caseros con miel, ¿cierto? La miel se utiliza para muchas cosas. Para endulzar, también se usa como alimento, también se usa para medicina en algunos casos, ¿no? Porque la Biblia es eso. La Biblia es una medicina también. Es comida, es bebida, es medicina. ¿Para quién? Para el alma. La miel generalmente nosotros la degustamos, ¿cierto? Para una persona que está enferma puede en cierta manera tener lucidez. Sí, o sea, le da lucidez a la persona en cierta debilidad. ¿Sí? Pero una persona que le gusta se la come con agrado, ¿cierto? La Biblia también dice que es deleitante. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto significa que la saboreemos, que la disfrutemos, que nos deleitemos en ella, la meditemos. No es comérnosla sin disfrutarla, ¿sí? Sino que nos deleitemos en ella y la degustemos.
¿sí? También dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es una espada común, es una espada de doble filo que penetra hasta el alma, dice allí, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que también es la espada del Espíritu. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. O sea que la Biblia es la espada de ¿quién? Del Espíritu Santo. La espada es el arma del Espíritu Santo. La espada es un arma que tiene no solo un filo, sino tiene dos filos, ¿cierto? La espada común tiene un solo filo, pero la Biblia tiene dos filos. Es un arma de doble filo que penetra hasta los huesos y llega hasta los tuétanos. Y esta arma puede ser ofensiva o puede ser defensiva. Cualquiera de las dos. ¿Cómo usted la va a usar? ¿Ofensiva o defensiva? En el caso de las escrituras, la espada hace esa misma función en nosotros. Sirve para defendernos de los dardos del enemigo. Cuando yo digo del enemigo, estoy hablando del maligno. ¿Sí? No me gusta pronunciar su nombre porque la Biblia lo dice que no lo deberemos pronunciar. ¿Sí? Hay un decálogo en la ley, en Éxodo 20, al final de la ley, dice allí que ni siquiera pronunciéis los nombres de otros dioses. Entonces, por eso no me gusta pronunciar el nombre de este personaje. ¿Sí? Porque tampoco me interesa hablar de él, sino a mí me interesa hablar más de Jesús. Entonces, dice que sirve para defendernos de los dardos del maligno. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús, voy a poner ejemplo a Jesús porque Jesús la usó muy bien esta espada. Dice en Lucas capítulo 4, dice, la tentación de Jesús. Vemos que Jesús allí fue tentado por el enemigo. ¿Sí? Dice que fue tentado por el enemigo. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Y yo creo que vamos a quedar hasta acá porque el tiempo se nos fue. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes me dirán. ¿Seguimos o dejamos hasta acá? ¿Se fueron mis hermanos? Aquí estamos. Ustedes me dirán. Si dejamos hasta acá o seguimos avanzando un poquito. Pues por mí podríamos avanzar un poquito, no sé qué diga la hermana. La Amén, hermana hermana, Johanna. estoy de acuerdo también, claro que sí. Bueno, No sé su tiempo, hermanita. no. Yo estoy, como dicen, 24/7, sino que me preocupa es si están cansaditos o si de pronto necesitan dar comidita ya en sus hogares, no sé, pues no sé. Entonces, yo entiendo sus oficios, ¿sí? Pero si me dicen que puede avanzar, entonces vamos a avanzar. Listo, no hay problema. Vamos a leer Lucas 4, ojalá lo tengan allí. Su Biblia en su mano dice allí, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el enemigo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
¿sí? Entonces Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Uy, ahí de una vez, con la misma palabra, porque el enemigo también se sabe la palabra, ¿no? Por eso lo tentó con la misma palabra. También en más abajo dice, y le llevó el enemigo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el enemigo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ahí le estaba citando la escritura. Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el enemigo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo se apartó. O sea que seguía tentando a Jesús, solo lo dejó por un tiempo. Entonces vemos acá que es muy importante que, así como Jesús, ¿cierto? Que conozcamos la escritura, porque es el arma del Espíritu Santo. Entre más palabra tengamos en la mente, más nos vamos a llenar de esa palabra para estar firme en contra de las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Por eso en Efesios dice, y estad firmes. Firmes no es de una manera física, no, sino firmes en la palabra y en lo que conozcamos de ella. ¿Sí? El Espíritu Santo también nos acuerda la palabra, ¿no? Esa es la función del Espíritu Santo, acordarnos qué dice allí, qué nos dice la palabra. El Espíritu Santo nos la recuerda en nuestra mente. Cuando estamos en situaciones difíciles, Él nos la recuerda. Y si hay palabra de Cristo morando en nosotros, pues el Espíritu Santo la usa. Por eso Él es el que usa la palabra. Él es el que la usa. ¿Sí? Por eso necesitamos leer esos 66 libros que están allí. ¿Sí? Necesitamos leerla. Esa es la necesidad del cristiano, esa es la necesidad del Hijo de Dios, que cada día crezca en ese conocimiento. ¿Sí? Para que nosotros cuando leamos la escritura la conozcamos y así no tengamos peligro, ¿sí? Va a orar conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos bajo la escritura, ¿cierto? Si la conocemos, ahí sí, si estuviéramos en peligro, si vamos a estar en peligro, ¿cierto? Ella va a obrar en nosotros a nuestra defensa. Así como el ejemplo de Esteban, este es otro ejemplo que traigo acá porque él fue un hombre que conocía la escritura. Y habían, no sé si ustedes han leído la historia de Esteban que está en el capítulo de Hechos, está en el libro de Hechos en el capítulo 7. ¿Alguno sí lo ha leído? Conocemos la historia de Esteban que fue apedreado por los fariseos. ¿No? Bueno, les voy a contar. Esteban era un hombre que conocía la escritura. Y habían unos hombres, sí, que se levantaron contra él porque no podían resistir, dice la escritura que no podían resistir la sabiduría de Esteban, porque cuando uno lee las escrituras, uno se vuelve sabio.
¿sí? Entonces, estos hombres no podían resistir esa sabiduría que tenía Esteban, ¿sí? El espíritu que estaba en él, el espíritu con que hablaba Esteban, ¿sí? Con esa sabiduría que viene de la palabra de Dios. Entonces lo tomaron y lo trajeron al concilio, delante del concilio, que el concilio es una autoridad de aquella época, y dice que también trajeron testigos falsos para que lo culparan ante ese concilio, para que lo culparan de que él había blasfemado contra el lugar santo, contra Moisés, ¿sí? Y que ese Jesús que él anunciaba, que ese Jesús iba a destruir este lugar, el lugar santo, el templo de los fariseos de la época de ellos. Y que también Esteban había dicho que también Jesús iba a cambiar esas costumbres que ellos tenían, que nos dejó Moisés, dice allí. En esas costumbres que nos dejó Moisés, ese Jesús también dijo por medio de Esteban que las iba a cambiar. Y entonces Esteban fue acusado delante del concilio. Pero los del concilio veían a Esteban, dice allí la escritura, dice que lo vieron como un rostro y su rostro era como el rostro de un ángel, dice allí. Y empieza a hablar Esteban y dio un resumen completo. Este hombre, Esteban, dio un resumen del Antiguo Testamento. Todo lo que hicieron desde nuestros padres, dice allí. Todo lo que hablaba allí del pueblo de Israel. Porque todo eso él daba ese resumen porque hablaba, era el Espíritu Santo a través de él, ¿sí? Y esto también nos dice Jesús que en cualquier momento nosotros también vamos a sufrir persecución por causa de este evangelio. Jesús nos dice, por ejemplo, en Marcos 13:11, vamos a leerlo. Dice así Marcos 13:11. Si tenemos la Biblia allí, podemos buscarlo. ¿Sí? ¿Quién lo ha encontrado? Marcos 13:11. ¿Ninguna? ¿Sí me están oyendo? Ahí te escuchamos. Listo, vamos a leerlo acá, dice la escritura, dice Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea que aquí nos quiere decir Jesús que si yo tengo la palabra morando en mí, ¿cierto? Que si yo la conozco, el Espíritu Santo me puede usar, ¿cierto? En cualquier, en la manera, en la circunstancia en que yo esté, el Espíritu Santo me puede usar porque el Espíritu Santo se sujeta también a la palabra. Entonces, el Espíritu Santo se sujeta a la palabra, Jesús se sujetó a su palabra y nosotros también nos sujetamos a su palabra. Por eso es que ella es la espada de los filos. ¿Sí? La que nos ayuda, nos libra en situaciones difíciles, nos recuerda lo que dice la palabra, nos muestra. ¿Sí? Por eso también la palabra de Dios es medicina, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice Proverbios 3:8. Y en Salmo 107:20, también dice la escritura que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. También dice allí el Salmo 107. La palabra de Dios es medicina que necesita el alma y el espíritu, también el cuerpo.
Por esto se cumple cuando obedecemos la palabra de Dios. Ella será medicina a nuestro cuerpo. También será refrigerio a nuestros huesos, porque la palabra de Dios es esa medicina preventiva, ¿no? Ahorita hay ese medicina preventiva. La palabra de Dios es medicina preventiva. O sea, evita, le previene, le avisa para que no venga el problema. En la Biblia se encuentra eso que se debe de hacer antes de. Por eso está en la ley, ¿sí? Si ustedes pueden leer Éxodo 15:26, ahí nos muestra eso que dice allí. Vamos a leerlo. Éxodo 15:26 dice, aquí está. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros cumplimos lo que dice su palabra, ¿cierto? Todos sus mandamientos, dice que Él nos va a guardar. Si guardamos sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos. ¿Listo? ¿Hay un micrófono abierto? Bueno, gracias por apagar. También dice que la palabra de Dios es martillo y fuego. Dice Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es como un martillo, porque imagínense que el martillo rompe, ¿cierto? El martillo rompe la roca en dos. Es el martillo que desmenuza. En la Biblia, lo que nos desmenuza, lo que rompe en nuestra vida, lo que no está bien, ¿cierto? Por eso es como un martillo, es utilizada para que nos limpie bien, o sea que llega hasta lo profundo y examina lo profundo del corazón para poder hacer su trabajo, que es el de alumbrar la luz de Cristo en nosotros. Por eso dice que nos perfecciona, para que alcancemos lleguemos a esa estatura de Cristo. Ese martillo que va rompiendo pedacito por pedacito, argumentos, va rompiendo ideas que se levantan, ¿cierto? Que la misma persona tiene y no la deja ver la luz que es Jesús. A eso se refiere la Biblia cuando dice que es un martillo. También dice, ya para terminar, terminamos hoy, gracias a Dios, dice que la Biblia es también como agua. Dice así la palabra de Dios, dice que he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. O sea que esta agua que Dios va a traer a la tierra, ¿cierto? Es el agua que limpia. Todo lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido nosotros desde que éramos pequeñitos niños, nos quita esas mañas, esos resabios, esos dichos de la boca, nos limpian nuestros pensamientos. Por eso dice el Salmo 51, límpiame más y más de mi maldad. Por eso vienen esos días donde Dios dice que no va a enviar hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Estamos en esos tiempos que Dios cumpla esta palabra en nosotros porque realmente necesitamos ser limpios con su palabra. ¿Sí? Por eso también vamos a mirar el espejo. Nosotros ya habíamos hablado un poquito del espejo, la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la Biblia es un espejo. ¿Sí? Es un espejo, ¿por qué? Porque cuando la persona, vamos a ponerle, se pone como ejemplo el espejo. Cuando una persona se ve en el espejo, se arregla, ¿cierto? Se peina, se organiza, ¿cierto? Se quita lo que no debería estar ahí, ¿cierto? La persona se arregla. Por esto es el espejo para arreglarse. No es solo para mirarse, contemplarse, no. Es para arreglarse y saber cómo estamos delante de Dios. La Biblia es ese espejo. También nos vemos, nos miramos cómo estamos, porque dice, si alguno es oidor de la palabra, ¿cierto? Pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando nosotros nos miramos en la Biblia, ¿sí? Si somos mentirosos, ella nos va a decir, mentiroso, mentiroso, usted es mentiroso. Si somos ladrones, ella nos va a decir, ladrón, usted es un ladrón. Así de sencillamente, esa es la palabra de Dios como espejo. Si somos chismosos, nos va a decir chismoso, eres chismoso. Porque ella nos muestra cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo, lo que somos. Ella no nos va a ocultar lo que nosotros somos. Siempre va a reflejar la verdad. Si las personas tienen celos, pues le va a decir celosa, ¿no? Usted es celosa. Si la persona tiene vida, pues le va a mostrar eso, porque eso es lo que refleja generalmente a las personas. No nos gusta que nos digan la verdad, ¿cierto? Muchas veces. Porque el único que nos puede decir en un momento dado qué no tenemos que hacer, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Que no tenemos que ir a nadie más, sino a la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros mismos, cuando vamos a la palabra, nos estamos mirando cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que refleja ese espejo? Yo me reflejo allí en la palabra de Dios. Ahí me voy a empezar a dar cuenta quién soy yo. Y veo que no hay nada bueno en mí. ¿Sí? Yo lo que pensaba que yo estaba haciendo bien en mi vida, lo estoy haciendo mal. O sea que lo que estaba para mí bueno, entre comillas, eso era bueno, que yo pensaba que estaba haciendo lo bueno. Entonces siempre estaba marcando por alguna circunstancia la situación o para recibir algún beneficio. Entonces la Biblia nos muestra la condición en la que estamos para que nos arreglemos. Gracias a Dios por la Biblia que es ese espejo. Nos podemos arreglar. Por eso usted tiene arreglo en Dios. Tenemos arreglo en el Señor. Nuestra vida delante de Dios tiene arreglo. ¿Sí? Para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir delante de los hombres? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Todos esos mandamientos y todas esas cosas que nos dice la Escritura es para que nosotros vivamos bien. Disfrutemos de esta vida conforme a lo que está escrito. No conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Él nos da una vida de plenitud. Pero si vivimos conforme a sus mandamientos, a la Biblia. Entonces la Biblia es un espejo que sirve para arreglarnos delante de Dios y cambiar las cosas que no están bien. Ya para terminar, dice que mi escondedero también es escudo. Mi escondedero y mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado. Por eso dice, guarda, hijo mío, tu corazón.
En otra escritura dice, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Si leemos la escritura, esta será como un escudo, ¿cierto? Va a guardar nuestro corazón para no meternos en problemas. Por eso el libro de los Proverbios describe una cantidad de cosas que si la leemos seríamos sabios, porque la Biblia es como ese escudo que guarda la mente, que guarda el corazón, que guarda nuestra vida, que guarda a las personas de toda cosa mala. ¿Sí? Por eso cuando dice allí en la Biblia, dice, hijo mío, no andes con los derramadores de sangre, dice la escritura. O cuando dice también, oh, hijos, obedeced a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y así va hablando la escritura. ¿Para qué? Sea guardado nuestro corazón. También dice, en otra parte dice, no te fíes de ti mismo. Que tus ojos vean lo recto. Guarda tu vida de la mujer adúltera para los hombres, ¿no? La Biblia es ese escudo que está para guardar nuestro corazón, para evitar que nosotros pequemos. Es un escudo preventivo. Los escudos generalmente se utilizan en la mano izquierda, ¿no? Para guardar nuestro corazón. Por eso la Biblia es como ese escudo protector que cuida nuestro corazón porque de él mana la vida. Si le hacemos caso a la Biblia, la escritura está llena de instrucciones. Por eso es que ella nos puede guardar por medio de esas instrucciones que nos da. Por eso debemos obedecerla. ¿Sí? Ella guarda nuestros pensamientos. Por eso dice, en esto pensad. ¿En qué debemos pensar? Según la escritura dice, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre. En esto pensad. ¿Sí? Que nuestros pies no deben correr presurosos a hacer el mal. Allí también hay otra palabra que dice así. Así da una serie de instrucciones que al leerla nos damos cuenta que nos está mandando, nos da mandamiento. Estás con la finalidad de ser ese escudo que guarda nuestro corazón. ¿Sí? Porque si nuestro corazón se perdiere, pues también se perderá nuestra alma, ¿cierto? Por eso es muy importante que la obedezcamos. Bueno, mis amados, hasta aquí termino. Espero, si hay más preguntas, con mucho gusto estamos para resolverlas. Espero que esta clase hayamos aprendido. ¿Sí aprendimos? Amén, sí, señora. Sí. Me alegra de verdad que hayamos aprendido porque estos temas son muy importantes. Vamos a anotar la tareita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacemos tarea o no? Ustedes me dirán. Sí, señora. ¿Sí? Es pequeñita, pero muy útil. Muy útil es esta tarea. Nos va a ayudar a recordarla siempre. Como siempre, las tareas que se ponen es para poder dar a conocer a otros este manual. Bueno, entonces la tarea va a ser lo siguiente. Bueno, nosotros hemos visto muchos temas, ¿no? Tema de la Biblia, está, por ejemplo, la finalidad de la Biblia, cómo, qué debemos hacer con la Biblia, características para estudiar la Biblia, eso lo vimos ayer, atributos de la Biblia que los vimos hoy. La Biblia es que tiene como 10 comparaciones, es comparada con la lámpara, con el pan, es comparada con la espada, es comparada con el escudo, ¿cierto? Entonces ahí vemos todos estos temas, ¿no? Ustedes van a escoger un tema. Van a escoger un tema de la Biblia al que ustedes más se sientan más o les guste más, mejor. Y lo ilustran como quieran, lo pueden ilustrar en dibujito, lo pueden ilustrar en una cartelera
o en un friso, bueno, en fin, como Dios les guíe, ilustrar la palabra de Dios. La idea es que la podamos dar a conocer. Ustedes pueden hacer o un tratadito, que las personas también conozcan la Biblia. O sea, la idea es que usted solo no se quede con este conocimiento, sino que ella también empiece a darlo. Sí, entonces, esa es la tarea. ¿Qué tal? ¿Muy difícil? ¿Qué dice mi hermana Joana? Sí, logré entenderla, hermanita, del tema que hemos visto de la Biblia, ¿verdad? Hacer como, bueno, lo que Dios, somos hijas de un Dios creativo, ¿verdad? Entonces, algún tratado o un diseño, algo que que sirva como para, ¿cómo le pudiera decir yo? Como para evangelizar o como Sí, sí, para enseñarle a similar otros. como el que hicimos o sea, similar al que hicimos para las puertas, para enseñarle a otros, que otros vean, que otros entiendan, algo así. Eso. Sí, señora, esa es la tarea. ¿Sí? O para una tarjetica para compartírsela a mi vecino, compartírsela bueno, a un ser querido, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer para poder compartir este evangelio y ahí estamos amándola, ahí estamos enseñándola, como dice allí lo que acabamos de entender de este tema, ¿no? Que es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, enseñarla, compartirla, darla a conocer. Sí, entonces, esa es la idea. Listo, entonces vamos a orar para terminar. Espero que esta clase haya servido, que leamos la Biblia, ¿no? Que la lean con el ánimo de conocer sus mandamientos, con el ánimo de perseverar y conocer más a Jesús, ¿sí? Con el ánimo de adquirir mucha fe, ¿sí? Con el ánimo de desechar lo malo y escoger lo bueno, como lo hizo Jesús. Entonces, vamos a orar para terminar y gracias damos a Dios por este tema. ¿Sí?